Buenas, buenas. Puede que haya poco contingente porque deben estar con muchas evaluaciones. Pero vamos a ver si es que llega más gente. Hola, hola. Ay, 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 a ver, tenemos 9 personas, 10 personas. Vamos con suerte a esperar unos segundos más, un minutito a lo más, si no, doy comienzo. Se conectaron 2 más. Viene otro más. Ya, a ver, yo creo que debería comenzar. Vamos a seguir con la misma idea de la clase anterior, o sea, analizar algoritmos reales con las herramientas que hemos tenido hasta el minuto, que conocemos hasta el minuto. Y nos vamos a pasar hoy día por, no, prefiero en realidad la otra aplicación. Esta sí, prefiero. Ah, mira, ahí llegaron unos cuantos más. Ya, ahora sí, prefiero por PowerPoint que por... Ahí, sí. Entonces, nosotros estamos en, acabamos de hacer Selection Sort y ahora nos vamos a Merge Sort. Merge Sort, sí. Ya. Pregunto, Merge Sort. ¿Lo pasaron también o no? Por ahora voy a borrar acá. Vuelvo a preguntar. Ya, entonces, ahora pregunto, ¿entienden cómo funciona Merge Sort? Este no lo recuerdo. Muy bien, vamos a hacer un overview de cómo funciona Merge Sort. Déjenme ver si es que tengo, voy a poner acá una en blanco, quiero en blanco, eso. Merge Sort en realidad es bastante simple. Si usted tiene, voy a poner con un ejemplo, no sé, 8, 6, 5, 9, 1, 7. Usted tiene un arreglo y simplemente lo que hace es dividirlo por la mitad. 8, 6, 5, y en este caso nos queda 9, 1, 7. Luego vuelve a dividirlo por la mitad. Bueno, acá no se puede dividir exactamente por la mitad, pero supongamos 8, 6, 5, y de este lado nos queda 9 y 1, 7. Y bueno, usted sigue dividiendo por la mitad, 6, 5, hasta que quede con elementos únicos, 1, 7. Luego, cuando tiene todo separadito, usted los mezcla hacia arriba. Entonces, digamos que se libera este espacio y dice, a ver, yo tengo, por este lado tengo el 5, por este lado tengo el 6. ¿Cuál es más chico? El 5. Entonces va el 5 primero y este desaparece. Entonces después va el 6 y este desaparece. Entonces, ahora tiene 8 por un lado, 5 y 6 por el otro.
vamos siguiendo mezclando hacia arriba. Por eso se llama merge sort, mezcla, algoritmo de mezcla. Entonces liberamos el espacio acá y tomamos, ¿cuál es más chico, el 8 o el 5? Ah, es el 5, así que se pone el 5 aquí. Luego, ¿cuál es más chico, el 8 o el 6? El 6. Y luego queda solamente el 8. Lo mismo pasa por el otro lado, 1 y 7, queda exactamente 1 y 7, luego tengo 9, 1, 7, así que se pregunta en cada uno de ellos, ¿cuál es más chico, el 1 o el 9? Es el 1, luego tengo el 7 con el 9, el 7, y finalmente me queda solamente el 9, y ahí están ordenados todos, así que puedo liberar el espacio de el de arriba y mezclar. ¿Cuál es más chico, el 1 o el 5? El 1. ¿Cuál es más chico, el 5 o el 7? El 5. ¿Cuál es más chico, el 6 o el 7? El 6. ¿Cuál es más chico, el 7 o el 8? El 7. Uy, me faltó un espacio. Bueno, lo voy a tener que poner al final. ¿Cuál es más chico, el 8 o el 9? Es el 8. Y finalmente el 9. Y quedó ordenado. Esa es la lógica del merge sort. Se separan todos hacia abajo y después se mezclan hacia arriba, ordenándolos. ¿Se entiende o no? Sí, ¿cierto? La idea en realidad es bastante simplista. Entonces, ahora vamos a ver el código, ¿ya? ¿Cómo se trabaja con el código del merge sort? Es que efectivamente, si la separación es de tamaño 1, lo devolvemos tal cual, porque no se puede ordenar algo que está en tamaño 1, ya está ordenado. Si no, lo que usted hace es mezclar la mitad ordenada con la mitad ordenada. ¿Y qué es el algoritmo de mezcla? La mezcla simplemente usted toma el índice I y el índice J, y lo que hace es que, dependiendo de cuál de los dos es más chico, lo almacena en un arreglo auxiliar llamado C. Igual que como lo vimos anteriormente. Entonces el código es tal cual. El código es tal cual lo que nosotros habíamos hablado. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos la función que nos da el uso temporal de recursos de este algoritmo? Entonces, tenemos el tiempo que demora merge sort, suponiendo que el arreglo es de tamaño n, es igual a ver, recordemos que es la comparación de los elementos lo que nosotros debemos contar. Entonces, fíjese aquí. En esta línea de código, ¿hay una comparación de los elementos del arreglo? No, no se confunda, por favor. Es el tamaño, ¿no? Del arreglo. Este es el tamaño del arreglo. Es distinto a la comparación de los elementos del arreglo. ¿Se fija? No es lo mismo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque nosotros estamos contando la cantidad de comparaciones de elementos del arreglo, ¿ya? Así que en ese sentido, en esta pequeña línea de código de acá, no hay ninguna comparación de elementos. Entonces nos tenemos que ir a esta línea. En esta línea hay una llamada a una función auxiliar y dos llamadas a recursivas. Entonces tenemos que ver cuántas comparaciones hay en cada una. Entonces aquí digo, es el tiempo de la mezcla más hay
2 llamadas recursivas y ambas son en la mitad de cada una, así que son 2 veces t de n medios. Entonces, lo único que nos faltaría obtener es la cantidad de comparaciones que hay en el merge. Veamos. Dice que hay un ciclo while, y el ciclo while hay un k, que el k lo que hace es aumentar de a 1 partiendo por 0, y se demora hasta el tamaño que es la suma de a más b. Así que, voy a ponerlo acá. El tiempo que se demora mezcla con las entradas A y B, o sea, tamaño de A voy a poner tamaño de A es igual a, no sé, ¿qué letra? A, y tamaño de B lo voy a decir que es igual a B. Entonces, el de mezcla, dado entradas A y B, y aquí tengo que ser bien específico porque aquí lo que le paso es n medios, n medios. Entonces, es la sumatoria, porque hay un ciclo aquí, y parte desde en K, es una sumatoria en K. En K igual 0 hasta A más B menos 1, porque esto es un menor o igual. A más B menos 1. ¿Y cuántas comparaciones se hacen acá adentro de elementos del arreglo? ¿Cuántas comparaciones se hacen? N partido 2. O es muy tonto lo que digo. Cuidado, cuidado. Le estoy preguntando dentro del ciclo while. Dentro del ciclo while. En el código, esto solamente estoy preguntando por el código. ¿Ya? ¿Cuántas comparaciones hay en este pedacito de código? Supongamos que el while se ejecuta una vez. ¿Cuántas comparaciones estoy haciendo? Una. Una. Entonces, si dentro del while hay una comparación por cada ciclo del while. Porque si el while se ejecuta 2 veces, hago 2 comparaciones. Si el while se ejecuta 3 veces, hago 3 comparaciones. Así que dentro del ciclo while hay una y solo una comparación, que es esto. ¿Sí? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Se entiende lo que hice, no? Hay alguien que estamos todos bien con esta afirmación de aquí, ¿sí o no? O hay alguien que necesita que se lo explique nuevamente. Le puso A más B menos 1 porque dijo que había una diferencia. ¿Cómo fue eso, Sí, profe? sí, No lo sí. entendí. A más B menos 1 porque empiezo en 0 y termino una posición antes, porque hay un menor, no un menor igual, una posición antes de A más B. Ya lo vi. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a hacer la resolución de esto, y obviamente esto es A más B, porque usted sabe por fórmula, si tiene la sumatoria sobre 1, es esto menos esto más 1. O sea, A más B menos 1, menos 0, más 1. AB. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Entonces, estando de acuerdo con esto, yo puedo reemplazar esto aquí. Así que, si la llamada recursiva, digo, la llamada a merge toma n medios y n medios, y dice que la respuesta es la suma de ambos, n medios más n medios es n. ¿Cierto? Ahora, fíjense, ¿qué tenemos aquí? Una llamada recursiva común y silvestre. Y hay una división por acá.
Entonces, ¿qué método deberíamos usar para resolver esta ecuación recursiva? Ecuaciones lineales homogéneas. No, no. Recuerde que ecuaciones lineales homogéneas, si bien se puede ocupar para casi cualquier tipo de ejercicio, es recomendable cuando usted tiene tres elementos distintos en la ecuación con t. Aquí yo cuento 1, 2. Solo 2. Entonces, se podría ocupar, pero no es recomendado. Ahora, para ocupar ecuaciones lineales homogéneas, lo que debe haber acá necesariamente es una resta. n-1, n-2, ese tipo de cosas. Entonces, como hay una división, tendríamos que hacer un cambio de variable para ocupar ese método y se nos complicaría la cosa. Yo creo que no es el método que deberíamos ocupar. Podríamos, pero no se lo recomiendo. Fíjese, cuando tenemos una división en el t, siempre se ocupa uno y solo un método, o bueno, en realidad uno y su variante. Teorema. El teorema maestro, efectivamente. Entonces la pregunta que cabe es, ¿ocupo el completo o el simplificado? Simplificado. El simplificado, ¿por qué? Porque lo que nos acompaña es acotado por un polinomio. Entonces, identifiquemos A, ¿cuánto vale en este ejercicio? 2. 2. B vale 2. Y como estamos ocupando el simplificado, D vale 1. 1. Muy bien, porque es el grado del polinomio acompañante. 1. Así que tenemos A en comparación con B elevado a D. Y estos se terminarían siendo iguales, porque es 2 es igual a 2 elevado a 1. Así que como son iguales, yo ocupo el opción 2 del teorema maestro simplificado y me queda que T de n es igual a teta de n elevado a d, o sea, 1 log n. Y listo, ese es el resultado. Así que ahora puedo desborrar lo que estaba acá y efectivamente es el mismo resultado que estábamos buscando. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ¿podría repetir la última premisa donde puso que A era igual a B? Ahí Sí, puso que 2 es acuérdese igual a que 3. para el teorema maestro simplificado, que no lo tengo a mano acá, podría, pero qué lata, tendré que escribirlo, pero ustedes los deberían tener en sus apuntes. El teorema maestro simplificado tiene tres opciones. Cuando A es más grande que B elevado a D, cuando A es igual a B elevado a D, o cuando A es más chico que B elevado a D. Ya lo vi. Entonces, la que nos tocó es la segunda opción. Y la segunda opción, si es que nos toca, el teorema maestro simplificado nos dice que T de n es teta de n elevado a d log n. En este caso, como d es igual a 1, es n log n. Ahora, inteligentemente aquí mi compañero Naxon me pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y eso es un punto bastante interesante que no hemos tenido la oportunidad de ponerlo a colación en ninguno de los otros algoritmos. Nosotros generalmente medimos solamente el tiempo porque en realidad espacio nos sobra, pero a veces es interesante medir el espacio usado. T es T de tiempo y S es S de space, espacio. Entonces, el espacio que ocupamos, en este caso, es orden n. Lo voy a corroborar. Miren, déjenme borrar un poquito acá. Déjenme borrar lo que hicimos. Y voy a calcular el uso espacial. El uso espacial se calcula igual que
que el uso temporal. Entonces tenemos el espacio que ocupa, suponiendo que la entrada es de tamaño n, es igual a acá déjenme pensar un poquito, nunca lo había hecho en realidad, pero a ver, aquí hacemos el algoritmo de mezcla de dos cosas. Entonces, lo que pasa es que es un poquito distinto a lo que nosotros habíamos calculado, porque si nosotros hacemos una llamada recursiva, el tiempo no deja de existir. El tiempo que usamos cuando llamamos recursivamente no desaparece. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una llamada recursiva y la llamada recursiva retorna, el ámbito por el cual nosotros llamamos desaparece al hacer el retorno. Por lo tanto, la memoria usada cuando nosotros hacemos la llamada recursiva desaparece. Por lo tanto, podemos tener la misma ecuación de antes. ¿Cuánto ocupa en espacio la mezcla? Y la mezcla ocupa el espacio de la variable extra, que es el arreglo C. Y el arreglo C termina teniendo un tamaño que es, de nuevo, la suma de A más B menos 1. Y como habíamos calculado, llamamos n medios y n medios, esto es n. Pero antes nosotros habíamos hecho esto, porque hacemos las llamadas recursivas. Las llamadas recursivas no ocupan memoria, o sea, usan una memoria, pero es temporal. Al retornar la llamada recursiva, la memoria desaparece, porque se deja libre. Así que podemos hacer el mismo estudio, pero en el estudio, la llamada recursiva en términos de uso espacial termina siendo irrelevante. Así que efectivamente es orden lineal. ¿Estamos? Ya. Entonces, fíjense que con Merge Sort nosotros ocupamos la materia que pasamos recién. Tuvimos que ocupar teorema maestro para obtener el uso temporal de recursos. Pero si bien se ve muy eficiente el Merge Sort, porque estamos hablando de n log n, y ni siquiera estamos hablando de mejor caso, peor caso, caso promedio. Es siempre se demora n log n. Y los otros algoritmos que habíamos visto hasta el minuto se demoran n cuadrado, y solamente en el mejor de los casos se demora en orden lineal. Entonces, este algoritmo se ve bastante bueno, pero tiene una pequeñísima desventaja, que es esta: ocupa memoria adicional. Por eso es que, a pesar de que el Merge Sort se ve muy bueno, se tiende a buscar más soluciones. Así que si me dicen, profe, entendí el Merge Sort y entendí el estudio de uso temporal, podemos avanzar. ¿Estamos ok? Continúo entonces. Bueno, acá hay una animación pequeña del Merge Sort. Esta animación está en Wikipedia, así que maní. Heap Sort. ¿Ustedes conocen el Heap Sort? ¿Lo vieron? ¿Escucharon hablar de él? ¿Saben cómo funciona? No, profe, ¿Pero para alguna vez nada. se los mencionaron? Mencionado sí, pero de así como de haberlo visto, no. No me suena, nunca lo vimos. Ok. A ver, el Heap Sort es se basa en un árbol heap. ¿Saben lo que es un heap?
Eso deberían saberlo, lo que es un heap. H-E-A-P. Tampoco. Eso sí deberían saberlo. Un heap es un árbol binario. ¿Saben lo que es un árbol binario, cierto? Eso sí. Ya, ok. El heap es un árbol binario donde los hijos son siempre menores o mayores, dependiendo de cómo es el orden, respecto a sus padres. Eso es un heap. Por ejemplo, si estamos en orden de mayor, esto que aquí ustedes ven es un heap, porque siempre los hijos son más chicos que los padres. Este es un heap de mayoración. Sí. ¿Ya? ¿Entendemos el concepto de un heap? Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo funciona el heap sort? El heap sort lo que hace es primero llegar y dice, quiero hipificar el arreglo. ¿Qué significa hipificar el arreglo? Hipificar el arreglo significa específicamente volver el arreglo en un heap. Entonces, me parece que hay un ejemplo acá. Entonces, fíjense, dice 6, que sería el padre, ¿ya? Y luego 5 sería el primer hijo. El padre, sus dos hijos son 2 veces la posición y 2 veces la posición más 1. Entonces aquí estamos armando el árbol. Luego el 1 sería el hijo del primer padre. Luego el 8. Ah, pero espérense, el 8 y el 5 están mal porque tiene que ser siempre el mayor. Así que se van intercambiando de manera de dejar siempre el más grande como el padre. De nuevo el 7 tiene el problema. 7 se cambia con 3, luego 7 se compara con 8. Ah, el 8 es mayor. Se guarda el 2 sigue siendo más chico que el 7, luego vamos con el 4 es el siguiente hijo, pero 4 es más grande que 1, se cambian, y ahí está el árbol hipificado. Una vez que está hipificado, entonces se vuelve, no es que se vuelva a armar el arreglo siempre está. El árbol es una representación implícita, no es que realmente esté así, sino que es efectivamente como están viendo en pantalla. De esa manera quedó. Ahora, cuando está ahí de esa manera, lo que se hace es tomar la raíz, la última raíz, y el último padre se intercambian y se deja la última raíz, el padre como el mayor. Luego, rehipificamos, tomamos la raíz y el último hijo, los intercambiamos. Rehipificamos y hacemos nuevamente lo mismo. Siempre se va dejando el padre en la última posición porque es el mayor. Y luego, cada vez que se hace eso, se rehipifica. ¿Entendemos el concepto? Ya. El concepto no es tan complejo, pero el algoritmo, como ustedes ven, es bastante texto, ¿ya? Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Entonces, lo primero que hacemos es la hipificación, como había dicho. La hipificación, nosotros decimos, ok, voy a determinar la posición S como la mitad de lo que estoy hipificando. La mitad. ¿Por qué la mitad? Obviamente, porque quiero sacar el hijo, ¿ya? Entonces, lo que digo es que la posición de la mitad es la que quiero hacerle lo que se denomina un sift down. ¿Qué es lo que es un sift down? Un sift down no es nada más que tomar la posición, calcular el hijo, el segundo hijo en este caso, porque recuerden, la posición del hijo es 2 veces la posición actual y 2 veces la posición actual más 1. Esos serían los hijos si es que vemos el arreglo como un árbol binario. Y lo que hago es mantener la posición hijo, C de child,
y la posición actual la guardo y digo, si es que la posición actual es más chiquitita que el hijo, entonces lo que hago es intercambiarlos. Entonces, shift down lo que hace es tomar la posición actual y bajarla. Bajarla hasta dejarla en la posición que corresponde. La baja, la baja, la baja, porque si es muy chiquitito, no puede ser un padre, tiene que ser un hijo. Porque, insisto, en el árbol hipificado, los más grandes son las raíces, los más chicos son las hojas. Eso es lo que hace shift down, nada más. Entonces, ahí se hipifica. Después de que el árbol esté hipificado, entonces nosotros intercambiamos la raíz con la última posición que tenemos en el árbol y rehipificamos, pero solamente la posición que tenemos que rehipificar, solamente aquella posición que intercambiamos. Así que no hacemos un hipificar completo, sino que tomamos esta nueva posición que quedó en la raíz, que es un número chiquitito, y la tiramos hacia abajo, le hacemos un shift down, la hundimos. Así que ahí está el código. Ahora, ¿qué tanto uso de recursos ocupa este código? Vamos a tratar de analizarlo en términos de la teoría. ¿Ya? Esto ya es un poco más complejo de lo que hemos visto hasta el minuto, ¿ya? Así que no se asuste demasiado, trate de entender. Así que el tiempo del heap sort, asumiendo de que n es el tamaño del arreglo, es primero el tiempo de la hipificación, perdón, voy a anotar bien, el tiempo de la hipificación que le pasamos el arreglo entero, más esta parte. Esa parte lo que es que tenemos un while que parte desde n igual 0, o sea, perdón, que termina en n igual 1 en realidad, y parte desde el tamaño completo, y tenemos un menos menos. Así que es una sumatoria desde n no, voy a ocupar un contador i, que parte en 1, termina en 1, pero parte en 1, la sumatoria da lo mismo, y empieza en la posición n menos 1. ¿De qué? Del shift down, del tiempo del shift down, y le pasamos, fíjese que lo que le pasamos al shift down es el contador que va disminuyendo. Así que shift down de i. Esa sería el uso temporal del heap sort. Fíjense que no hay llamadas recursivas hasta el minuto, así que no vamos a necesitar estudio recursivo. Tenemos que tomar cada uno por separado. Vamos a ver. Primero, el tiempo del hipificar, de n. Veamos cómo funciona. Para hipificar, lo que hacemos es que determinamos un S, que es la mitad, y hacemos un shift down. Así que hacemos una sumatoria desde, voy a dar de nuevo, el contador va a ser i porque es un valor, una letra nomás, y dice que empieza en n menos 1 medios y termina en 0. Y lo puedo escribir al revés, como siempre, desde 0 hasta n menos 1 medios. Y aquí es el tiempo del shift down de i. Entonces, ¿cómo hacemos este estudio? Aquí ya tenemos que ocupar un poco más de Vista ya. ¿Por qué? Porque fíjense que el shift down lo que hace es mandar
a los hijos los manda hacia abajo. Entonces, podemos separar el hipificar en dos opciones. Bueno, en realidad son tres. Como siempre, el mejor caso, el caso promedio y el peor caso. En el mejor caso, el arreglo está previamente hipificado. Entonces, como está previamente hipificado, lo que pasa es que el papá, la posición del papá, va a ser más grande, no más chica, que la del hijo. Por lo tanto, no se va a ejecutar ni esta instrucción ni esta instrucción. Como no se ejecuta ninguna de las dos instrucciones, no hago ningún swap, porque el papá es más grande que el hijo, el árbol ya está hipificado. Por lo tanto, retorno inmediatamente. Entonces, en el mejor caso, el tiempo de hipificación de n es una sumatoria sobre 1. Así que básicamente es n medios. No exactamente n medios, es n menos 1 medios más 1. Pero aproximadamente n medios. ¿Ya? Ese es el mejor caso. Ahora, el peor caso es un poco más truculento y voy a... en el peor caso, lo que puedo hacer es lo siguiente. Asumir de que todos deben bajar. Entonces, si todos deben bajar y estoy en un árbol binario, fíjense. Supongamos que tenemos un árbol binario. Y todos deben bajar. Entonces, ¿cuántas veces puede bajar algo que está en la raíz? Digo, perdón, en la raíz, en las hojas. ¿Cuántas veces puedo bajar si ya estoy en la hoja? ¿Se refiere a las del final? Sí, me refiero a las del final. ¿Cuántas veces puedo bajar si ya estoy en el final? Sí. No puedo bajar más. 0. ¿Cuántas veces puedo bajar si estoy una vez, altura antes del final? Una. ¿Cuántas veces puedo bajar si estoy 2 alturas antes del final? En el peor caso. ¿Puedo bajar? Dos. 1, 2. Por lo tanto, la cantidad de veces que puedo bajar es la altura del nodo. Así que es una sumatoria de la cantidad de elementos, la altura del elemento por la cantidad de elementos, que es como esto es 2 elevado a i, y esto es un logaritmo, porque la altura es un logaritmo. Un logaritmo de... Uy, me queda 1 minuto. Voy a tener que continuar esta partecita la próxima clase. Ya, entonces esta partecita la sigo el viernes, voy a seguir con esta partecita y voy a tener que retomar. Así que si me pone presente, yo feliz, y voy a respetar el acuerdo y no voy a pasarme los 40 minutos. Así que el viernes continuamos con el estudio. Pero básicamente lo que pasa es que retrocede la altura, hacemos una sumatoria y nos da n medios igual. Pero bueno, lo hago después. Ya, nos vemos el viernes entonces. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Profe, cuídese. Si quiere spoilearse, está en YouTube, ¿ah? En el canal, en la lista de reproducción.